Bien, dice la palabra del Señor, verso 7, capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Vamos a dejar ahí porque es precisamente en este punto donde nos quedamos. Y habíamos visto, iglesia amada, la forma en que el Señor se revela o se presenta, se introduce a la iglesia que estaba en Filadelfia. Y Él se presenta como el santo. Vimos y analizamos, estudiamos el asunto de la santidad de Dios, y que así como Él es santo, Él desea que nosotros nos santifiquemos cada día. Él se presenta también como verdadero, en quien no hay mentira, no hay engaño, y se presenta como el soberano, el que tiene autoridad y poder absoluto, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Eso lo vimos. Él dijo en Mateo 28, verso 18: he aquí, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces Él tiene toda esa autoridad. Y Él está sentado a la diestra de la majestad. Él intercede por usted y por mí. Gloria sea al Señor. Y Él dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Ahora vamos a entrar en este versículo precioso, donde el Señor nos recuerda que Él conoce nuestro caminar, que Él conoce nuestro levantar y acostar, nuestro entrar y salir está descubierto delante de Dios. ¿Usted se goza de eso, hermano? Por el saber que Dios conoce todas nuestras actividades, sabe que eso debe ser de regocijo para nosotros, porque nos mantiene en un estado alerta todo el tiempo y nos ayuda en nuestra conducta. Ya mirábamos que Pedro dijo que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir, en los negocios, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en todo debemos ser santos. Y Él dice que Él conoce nuestras obras. Él le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Y le dice que Él ha puesto una puerta abierta delante de ellos. Recordémonos que la ciudad de Filadelfia era más bien un pueblo. Era una ciudad pequeña, por lo tanto, la población de aquel lugar no era numerosa. Por lo tanto, la membresía de la iglesia en Filadelfia no era una membresía numerosa. Era más bien una pequeña iglesia local. Amén. Entonces Él le dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y habíamos anticipado que esa puerta se refiere a dos cosas puntuales, y es la puerta del servicio y la puerta de la evangelización, la puerta de la salvación. ¿Estamos? Él le dice que hay una puerta abierta delante de ellos y que nadie la puede cerrar. Esto me llenaba de gozo, porque cuando analizamos el asunto del servicio a Dios, nos damos cuenta que es Él el que nos llamó, y las oportunidades de servirle nos las da Él. Cuando Dios establece que va a hacer algo con una persona o con una congregación, Él lo va a ejecutar. Él le dice a la iglesia: hay una puerta abierta delante de ti. Y lo lindo del asunto es, no es tanto que esté abierta, sino el hecho de que nadie puede cerrar esa puerta. Cristo se presenta a sí mismo en San Juan capítulo 9 o capítulo 10 verso 9 como la puerta. Él dice: yo soy la puerta.
el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces vemos de que Él mismo es la puerta de la salvación, y Él abre esa puerta para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Gracias damos al Señor porque nosotros ya entramos por esa puerta, hermano. Y el hecho de haber entrado por la puerta que es Cristo, una puerta estrecha a un camino angosto, nos da la garantía de que tenemos la salvación en Él. Porque en ningún otro, dijo el apóstol Pedro allá en Hechos 4, verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Entonces, esa puerta que Él abre para el mundo entero es la puerta de la salvación, pero al mismo tiempo Él pone una puerta abierta de servicio para la iglesia. Él pone una puerta para que nosotros entremos y salgamos y evangelicemos y traigamos a los que están afuera hacia adentro. Usted sabe que Él, cuando dice que toda autoridad le fue dada en el cielo, y Él le dice a la iglesia, por tanto vayan y prediquen el evangelio, Él está diciéndole a los discípulos, Él está diciendo a la iglesia, así como yo la recibí de mi Padre, yo se las doy a ustedes. Vayan, oren por los enfermos y van a ser sanos. Echen fuera a los demonios y los espíritus se van a sujetar. A los que les perdonen los pecados les serán perdonados, y a los que se los retengan les van a ser retenidos. Entonces vemos que hay una puerta grande de servicio para la iglesia. Y déjeme decirle algo, la iglesia fiel, que es de la que estamos hablando, es una iglesia que evangeliza. Es una iglesia que predica la palabra. No es una iglesia meramente oidora. No es una iglesia que solamente se sienta a escuchar, se llena de teología y conocimiento y no hace nada, sino que es una iglesia que comparte, que predica, que expande las buenas nuevas de salvación. Amén, ¿se goza usted por eso? ¿Pertenece usted a esa iglesia, hermano? ¿Es usted de los que le testifican a la gente o es de los que tristifican delante de la gente? Fíjese que esa puerta abierta, Pablo habla en 1 Corintios 16, 9 y en 2 Corintios 2, 12, el apóstol, ahí la palabra habla, dice el apóstol Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Esa puerta que se le había abierto al apóstol Pablo era para la evangelización. Hoy en día, cuando escuchamos los predicadores contemporáneos, ¿verdad? O sea, los predicadores de hoy, los de la prosperidad, ellos automáticamente van a asociar una puerta con bendición material, con asuntos terrenales, cuando que en realidad el verdadero significado de una puerta abierta, una puerta grande, es una oportunidad para que usted como hijo de Dios sirva a su Señor, y es una puerta de salvación abierta para los que están afuera, para que puedan entrar. Entonces, él dice que se le abrió puerta grande y eficaz. Quiere decir que el Señor le abre la puerta al apóstol y se la abre a la iglesia en todos los tiempos, y cuando la palabra del Señor corre, cuando la palabra del Señor sale de los labios de los siervos y siervas de Dios, el Espíritu Santo va a tomar esas palabras ungidas y llenas de gracia y las va a llevar al corazón del perdido, y va a hacer que esa persona se arrepienta de sus pecados. El Espíritu Santo lo va a compungir y lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio para que sea salvo. O sea, amado hermano, que si usted es fiel al Señor y usted predica la palabra, cuando nosotros hacemos esto, el Espíritu Santo va con nosotros y Él nos va a dar la victoria. Usted va a ir a esparcir la semilla, y muchas veces dice la palabra del Señor que irá llorando el que lleva la preciosa semilla. Muchas veces se llora, se sufre, usted ayuna, usted renuncia a ese
plato de comida, renuncia al sueño de la madrugada porque usted quiere ir a evangelizar y usted le pide al Señor la dirección. Y déjeme decirle que cuando el Señor mira esa disposición de parte de la iglesia, Él va al lado de nosotros. Y Él va delante de nosotros. Él va abriendo camino, amado hermano. Y no solamente Él convence a las personas para que se conviertan y sean salvos, sino que Él hace que los enemigos de la iglesia se aparten y sean avergonzados. Porque ya vamos a hablar de eso también. El Señor pone esa puerta abierta. Vamos a 2 de Corintios 2:12 ahora y vamos a leer acerca, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Pablo decía que él no tuvo descanso porque no vio a un hermano que él estaba buscando, a Tito me parece, pero él habla de que había puerta abierta en el Señor. Es una puerta de servicio, es una puerta de entrada al reino, es una puerta de la fe. Ahí vamos a ver también en Hechos 14:27 que dice la escritura: habiendo llegado y reunido a la iglesia, dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y esa puerta continúa abierta, hermanos. No tengamos temor cuando hagamos la obra evangelizadora, ya sea fuera de las fronteras de este país donde vivimos o aquí localmente en la ciudad donde vivimos. No tengamos temor y no pensemos que vamos a fracasar, porque ciertamente el Señor ya nos ha dado la victoria. Gloria a Dios. Entonces, esa puerta es una gran oportunidad para la iglesia. ¿Cuántos hoy en día tomamos esa oportunidad de servirle al Señor? Porque fíjese, amado hermano, yo creo que se ha dicho, se ha predicado acá, que no solamente venir al culto es servir al Señor. Esto es congregarnos, esto es venir a llenar el tanque, pero usted va a la gasolinera o al gas station, pues, y llena su tanque de gasolina, o el del carro, mejor dicho, y luego ¿qué? Usted conduce su vehículo, va al trabajo, va al supermercado, viene a la iglesia, hace las labores para las cuales llenó el tanque de gasolina. Cuando usted viene a la iglesia y yo vengo a la iglesia, nos llenamos de la palabra del Señor. Pero ya con ese tanquecito lleno, nos desplazamos para anunciar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que el cristiano esté activo en el servicio al Señor y no nos volvamos sal insípida. Porque si la sal pierde el sabor, Cristo dice que ya no sirve para nada. Y gloria a Dios que dentro de las iglesias siempre hay un grupito que ama la evangelización, que ama testificar, que ama servir, que ama ir afuera a buscar al perdido. Pero no podemos negar también, iglesia, que dentro de las congregaciones muchas veces nosotros nos volvemos como cristianos lirios a veces. Y no porque seamos hermosos, ¿verdad? Que ni Salomón se vistió como uno de ellos, dijo Cristo, sino que los cristianos lirios no hilan, no trabajan, dice la palabra. Y nos volvemos muchas veces como cristianos aves de los cielos. Solo volamos alto, ¿verdad? Pero dice que no siembran, ni recogen, ni guardan en graneros. Y es un buen momento para que nos preguntemos, y lo decía mi esposa en la otra ocasión en el culto misionero, ¿a cuántas almas hemos evangelizado en el último mes, 2 meses? ¿Cuántas almas hemos ganado para Cristo, iglesia? Hay una gran puerta de oportunidad para servirle al Señor. Está abierta. Hace falta que nosotros tomemos esa oportunidad y le sirvamos al Señor. Esa puerta preciosa de la salvación está abierta para otros como estuvo abierta para nosotros un día.
¿sí? Y el Señor dice, ahí está delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí el Señor le dice a la iglesia, ustedes son una pequeña congregación, a lo mejor miran a sus recursos naturales y no tienen la fuerza económica que tiene otra congregación. Es maravilloso cuando uno mira el poder económico que tienen ciertas entidades que se llaman iglesias, que tienen membresías de 40, 50, 100 mil miembros, y el poder adquisitivo que tienen, y triste ver que no se mueven en la evangelización, sino que están semana tras semana metidos como ratones en el lugar, en esa arena que llaman iglesia, pero no le predican al de afuera. Entonces, amado hermano, tienen tanto poder económico, tanta fuerza humana, pero no tienen la fuerza del Señor. Y el Señor aquí le dice a la iglesia, aunque tú tienes poca fuerza, hermano, a lo mejor usted y yo no tengamos la capacidad económica quizá, o tal vez usted diga, hermano, yo no tengo un diploma que dice que fui al instituto bíblico o que me gradué como teólogo. A lo mejor usted y yo no tengamos eso, hermano, pero si nosotros tenemos un corazón dispuesto para el Señor y tenemos al Espíritu Santo y tenemos este libro, amado hermano, el Señor va con nosotros y de los recursos Él se encarga. Alabado sea el nombre del Señor. Tú tienes poca fuerza, le dice, pero aunque tienes poca fuerza, aunque no son un grupo numeroso, aunque no tienen los recursos económicos que tienen otros, ustedes han sido fieles, han guardado mi palabra. Cuán importante, iglesia, para el éxito en el servicio es serle fiel a Dios. Usted sabía que cuando Dios mira a una iglesia fiel, Él la respalda. Usted sabe que no hay manera que Dios abandone a un siervo o una sierva suyos que le son fieles. Nunca. Aunque tengamos poca fuerza, dice la palabra, no hemos negado el nombre del Señor y hemos guardado su palabra. La obediencia, usted sabe, acarrea bendición. La obediencia a la palabra del Señor acarrea bendición. Y aquí Él dice, ustedes han guardado, esa palabra guardar mi palabra es obedecer mi palabra. Pidámosle al Señor, iglesia amada, que nosotros le podamos ser fieles a Él, que podamos obedecer, que podamos guardar sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren guardar los mandamientos del Señor? No has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Has permanecido fiel. Y sigues fiel. Recuérdese que esta iglesia es el tipo de la iglesia fiel. Es una iglesia que evangeliza, que trabaja. Es una iglesia que levanta sus ojos y mira los campos y se da cuenta que están blancos. No decís vosotros, le dice el Señor a los discípulos allá en San Juan capítulo 4 verso 35 en adelante. Él le dice, no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega. ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿Qué estamos esperando para dejar la comodidad y salir a evangelizar? ¿Qué estamos esperando? Para anunciar que Cristo viene pronto. Levanten su mirada, le dijo el Señor a los discípulos, y miren, dense cuenta que los campos ya están listos para la siega.
Y el que siega, el que recoge, recibe salario, para que el que cosecha, el que siega, se goce juntamente con el que sembró. En esto le dice, es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Ustedes no sembraron nada, pero yo los mandé a las labores de aquellos. Mire, hermano, qué lindo. Hace un tiempo que estuvimos en El Salvador en un viaje misionero, el Señor me ministró tanto con ese pasaje, y yo le decía al Señor: gracias, porque yo hoy vengo a un país que ni delincuencia tiene. Tuve la oportunidad de visitarlo en el 2016 y no se parece nada hoy a lo que era antes. Y yo decía: cuántos pastores y evangelistas, cuántos misioneros, su sangre fue derramada en esta tierra en los tiempos del conflicto armado, en los tiempos en que la misma Iglesia Católica mandaba matar a los predicadores, porque ocurría. Y aquellos sembraron con lágrimas y regaron la semilla con su misma sangre, hermano. Y nosotros hoy somos partícipes cuando vamos a esos lugares donde antes ni electricidad había. Hoy llegamos nosotros a predicar con más comodidad. Entonces, amada iglesia, la iglesia fiel, la iglesia que está esperando a Cristo, que está esperando esa trompeta, es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que sirve. Y dice un dicho por ahí, que si tú no vives para servir, entonces no sirves para vivir. Hermano, él le dice: tienes poca fuerza. Pero ¿qué importa tener poca fuerza? ¿Qué importa que no seamos egresados de una universidad? ¿Qué importa que no tengamos millones de dólares a nuestra disposición para enviar ayuda a otros países, para montarnos a un avión y salir cuando queramos? ¿Qué importa si tenemos a Cristo? Tenemos al que abre la puerta, tenemos al que tiene en su mano la llave para cerrar y que nadie abra. Tenemos a aquel que abre y nadie cierra. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo no sé qué concepto tiene usted de sí mismo o de la iglesia, que no somos una iglesia grande en número, en membresía, que tal vez no tenemos millones en el banco, ¿verdad, pastora? Pero tenemos aquel que dijo: mío es el oro, mía es la plata. Y si Él llamó, Él proveerá. Amén. Y no tema, hermano. No tema, manada pequeña. Ya al Padre le plació, le pareció bien, le complació entregarnos el reino. Gloria al Señor. Y venía a mi mente en Jueces capítulo 6, cuando Dios llama a Gedeón, y ahí en el capítulo 6, verso 15 en adelante, Gedeón está ahí en un dilema y le dice: ay, Señor mío, si yo le dice, ¿con qué salvaré a Israel? Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Tienes poca fuerza. Él tenía poca fuerza. Eran pobres y él era el más pequeño. Como quien dice: mira más bien a otro de la casa de mi padre, es más fuerte, más grande que yo, mejor preparado. Pero era Gedeón al que Dios había escogido. No es otro, hermano, es a usted que el Señor lo llama. Es a usted que el Señor en esta noche le dice: yo te estoy llamando y te quiero usar. No temáis, manada pequeña. Muchas veces se cree que como no tenemos, ¿verdad?, lo que vemos que otros tienen, no podemos realizar la obra misionera. Pero mire, este pasaje a mí me encanta. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6 es la palabra de Dios a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza,
sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Es con el Espíritu de Dios, es con los recursos de Dios, no con los nuestros. No es con lo que yo sé, con lo que yo puedo, con lo que yo tengo, es con lo que Dios pone a mi disposición y a su disposición, iglesia querida. Gloria sea al Señor. Es con el Espíritu del Señor. Vamos a continuar. He aquí, verso 9, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La iglesia sufría persecución, la iglesia sufría el asedio, hablo de la iglesia de Filadelfia, de los judíos. Había en aquel lugar una buena comunidad de judíos, y estos, como no aceptaban a los de este camino, los perseguían, los hostigaban, les bloqueaban muchas veces los negocios, como enseñó nuestra hermana Rosa que sucedía en la iglesia de Esmirna. Entonces, en aquel lugar también el Señor habla de la sinagoga de Satanás. Entonces, aquí también encontramos que Dios dice que Él entrega de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Estudiando, analizando, investigando, el Señor me llevó a Números 16, verso 3, donde aquellos hombres, Coré, Datán y Abiram, se levantan contra Moisés y contra Aarón. Y ellos le dicen: ya basta de ustedes. Esos que están aquí en la asamblea, los que están en la congregación, los de la sinagoga, son santos también. Y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué tenemos que oírles a ustedes? Ellos son también pueblo de Dios. Entonces, a la comunidad judía se la conocía como la sinagoga del Señor. Ese era el nombre que le ponían a su iglesia, la sinagoga del Señor. Pero había un grupo, no eran todos los judíos, era un grupo que perseguía a los cristianos y les hacían la vida difícil, de cuadritos, como decimos. Entonces el Señor viene y le dice: yo los voy a entregar a esos que persiguen mi nombre. ¿Usted se recuerda de un tal Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia? ¿Qué pasó con ese hombre? Cuando va persiguiendo a los del camino, una luz le apareció, lo cegó y dice que cayó al suelo, ciego. Se tuvo que doblegar delante de aquel que es más sublime que los cielos mismos. Entonces, nosotros cuando leemos este pasaje debemos saber, iglesia, de que nosotros somos más que vencedores en Cristo. No somos vencedores en nuestra fuerza, somos vencedores en Cristo. Él dice: yo los voy a entregar a esos de la sinagoga de Satanás, que dicen que son judíos pero que no lo son. Así como aquellos eran antagonistas de Moisés y de Aarón, y Dios mostró a quienes había escogido, ahora está diciendo el Señor: la iglesia es la sinagoga del Señor. Hermano, ustedes y yo somos la sinagoga del Señor, somos la iglesia de Cristo. Y Él está diciendo que Él va a entregar a todo aquel que se levante contra la iglesia de Cristo. Escúchame bien. Ese verso 9 nos lleva a analizar, vamos a Filipenses 2:10 y 11. Porque ahí habla de Cristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que delante de Cristo se dobla toda rodilla y toda lengua tiene que confesar, sea por amor o por obligación, un día allá en el juicio, pero van a confesar, van a doblar la rodilla y van a reconocer que el Señor, que Cristo es el Señor, para gloria del Padre. La iglesia tiene enemigos. Los tuvo hace 2000 años y los ha tenido a lo largo de la historia y los tiene hoy.
Hay enemigos del evangelio, hay enemigos de los pastores, hay enemigos de las congregaciones, hermano amado. Podríamos hablar de diferentes tipos de enemigos, pero enemigos son al fin. En el Salmo 68, versos 1 al 3, hay una oración del salmista que me encanta. Y él dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Y el verso 3 dice: mas los justos, dígalo conmigo, se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Hermano amado, no importa quién se levante o cómo se levanten, los enemigos de Jehová, dice un canto, son tenidos por vanidad y sus adversarios son como nada ante él. Gloria a Dios. ¿Alguien a usted lo hostiga en el trabajo porque usted es cristiano? Dígale al Señor: levántese, Dios mío, y que huyan de tu presencia los que te aborrecen. Usted tiene enemigos, a veces ni sabemos que los tenemos, pero los hay. Sin embargo, Dios ha dado una promesa de que Él va a estar con nosotros y nos va a dar la victoria. Pablo dice, después de haber hablado del arrebatamiento, en 1 Corintios 15 dice: al final ya, más gracias sean dadas a Dios, que en todo nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso, hermano, a mí me produce alegría, porque yo sé que aunque se levante el enemigo, el Señor va a levantar bandera a nuestro favor. Gloria a Dios. Mateo 16, versos 16 al 18, Cristo está diciendo: ¿quiénes dicen los hijos de los hombres? ¿Quiénes dicen ellos que es el Cristo? Unos dicen que es Elías, otros que es Juan el Bautista o Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se pone al frente y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo mira y le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sigamos. Y dice: y yo te digo que tú eres Pedro. El verso que sigue: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la roca de tú eres el Cristo, no sobre Pedro, sobre la afirmación, la confesión, la verdad y el principio de que Él es el Cristo. Ahí voy a fundamentar mi iglesia, le dice el Señor. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno misma, no van a prosperar, no van a tener éxito en sus ataques contra la iglesia. Hermano, esto de verdad que debe de llenarnos de seguridad a nosotros. La iglesia, usted y yo, estamos bajo la protección divina. El que fundó la iglesia se llama Cristo y Él la sustenta con el poder de su diestra. Alabado sea el nombre de Jesús. Somos vencedores en Él entonces, amado hermano, no tengamos temor cuando la adversidad se levante, cuando los enemigos del evangelio, cuando los enemigos de Dios se levanten, porque ni las puertas del infierno mismas podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo. Oh, gloria a Dios. Toda rodilla se va a doblar delante de Cristo. Y Él dice: yo voy a hacer los que vengan y se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado. Hermano, ¿qué siente usted que usted es amado? El Señor dice: yo te he amado. Moisés, vos no me amabas a mí, pero yo te amé. Olga, Carlos, ustedes a mí no me amaban, pero yo los amé primero. Y dice la palabra: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Somos amados, hermano. Y el mundo va a reconocer que nosotros somos amados de Dios. Gloria al Señor. Ahora,
vamos a entrar en un versículo precioso, que es el verso 10. Y este verso tiene mucho de qué hablar, tiene mucho que analizar, mucho que estudiar, mucho que aprender. Aquí el Señor ya les dijo: ustedes tienen una puerta abierta, pueden servir, hay puerta de salvación para el perdido, hay puerta de servicio para la iglesia, hay recursos que yo tengo para ustedes. Aunque ustedes sienten que tienen poca fuerza y no tienen los recursos, yo estoy con ustedes. Yo abro, y si yo abro, yo proveo. Yo proveo. Ahora les dice que no tengan temor, que Él está con ellos y los va a guardar, y que sus enemigos van a reconocer que Él los ha amado. Ahora, Él viene y en el verso 10, Él dice algo precioso. Dice ahí la palabra en el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Quiero que usted repita conmigo esto. Esto repítalo conmigo. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Él le dice a la iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esa palabra que les fue predicada y han sufrido por causa mía, han tenido paciencia por amor de mi nombre. Él le dice: por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto ustedes han sido obedientes a la palabra, al mandamiento santo, yo también los voy a guardar a ustedes de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos a parar ahí y vamos a entrar en este versículo, porque este versículo hace alusión nada más y nada menos que al arrebatamiento de la iglesia. Habla de que viene un momento de prueba para la tierra, para los moradores de la tierra, y a medida que avancemos en Apocalipsis, hermano, no vaya a faltar, porque los mensajes que vienen a continuación se ponen cada vez mejor. Cada vez que se refiere a los pueblos de la tierra, a las naciones, no está hablando de la iglesia. Está hablando de la gente terrenal, de los que no aceptaron a Cristo, de los que rechazan el evangelio. A ellos se refiere. Y aquí dice que como nosotros guardamos la palabra de la paciencia y somos obedientes a la palabra, le somos fieles a Él, Él nos va a librar de la prueba, de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, a los terrenales. Usted y yo no somos terrenales, hermano. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Aleluya. Todavía estamos en este contenedor, en este tabernáculo, dice Pablo, que se va desgastando, se va envejeciendo, pero tenemos uno allá. Gloria a Dios. Y en ese día glorioso de la trompeta, cuando el Hijo de Dios descienda de los cielos y nosotros seamos llevados arriba, después que nuestros hermanos resuciten, los que murieron en Cristo, oiga, hermano, nosotros vamos a tener un tabernáculo nuevo, un cuerpo nuevo. Mire, ahí no va a haber ni diabetes, ni gastritis, no va a haber reumatismo, no va a haber nada, no va a haber dolores. Los que están chimuelos les van a salir los dientes. Los que tienen pancita van a quedar esbeltos. Los que somos muy flaquitos vamos a aumentar un poquito, pienso yo, porque seremos semejantes a los ángeles, y los ángeles no son chiquitos como yo. Oh, gloria a Dios. Entonces aquí dice, Él va a librar a la iglesia de la hora de la prueba. Y me tuve que ir a un diccionario griego hebreo. Y esa palabra que se usa en este versículo para hablar de librar de la hora de la prueba, es una palabra que quiere decir sacar de. En inglés dice to take out, desarraigar. Implica que te va a librar estando fuera. No que va a librar a la iglesia dentro
de la hora de la prueba. Eso es muy importante que lo analicemos y que lo tengamos claro. La iglesia será arrebatada para estar con el Señor allá en el cielo. Gloria a Dios. Yo dije que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser sacada, va a ser desarraigada de aquí, de este sistema mundano, amado hermano, y va a ser trasladada al tálamo celestial del novio. Aleluya. Gloria a Dios. Él dice: yo también te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esos 7 años de tribulación que vienen, donde el anticristo, donde la bestia y el falso profeta, que vamos a ver más adelante en Apocalipsis, van a gobernar el mundo entero. Él va a tener un pacto con los judíos. Él va a tener a todo el mundo bajo su dominio, bajo su control. El falso profeta se va a encargar de sus asuntos, de los asuntos religiosos, y la bestia, ese va a ser un político, hermano, como nunca se ha visto. Entonces, cuando hablamos aquí de que la iglesia se va al cielo, de que la iglesia va a ser librada de la hora de la prueba, esa hora de la prueba se refiere a la gran tribulación. 7 años de prueba, 7 años de tribulación, como no ha habido, dice la palabra en labios del Señor Jesucristo, allá al final de Mateo. Habrá tribulación como no la ha habido jamás. Y dice que la iglesia va a ser sacada de esa prueba. Va a ser sacada de esa hora de la prueba. El tiempo avanza tan rápido. Pero, amado hermano, este versículo 10 hace alusión a ese momento glorioso de que Pablo nos habla en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Vamos a verlo. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos familiares suyos y míos que le sirvieron a Cristo y que murieron ya, van a resucitar aquel día de la trompeta. Y luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sí, amado hermano. Y hay diferentes grupos que tienen diferentes enfoques y diferentes formas de enseñar, de interpretar este asunto. Pero en el capítulo 4 de Apocalipsis, en el verso 1, ahí la palabra del Señor dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Hay otra puerta abierta ahí. Y dice: y la primera voz que oí, como de trompeta, le dice algo esto. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan dice: inmediatamente yo estaba en el Espíritu. Iglesia, tenemos que estar en el Espíritu para oír la trompeta. Juan en este pasaje es tipo de la iglesia de Cristo. Él es tipo de la iglesia como tal. Y la voz como de trompeta, no dice ahí en Tesalonicenses 4, 16 y 17 que con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, Él va a venir. Entonces aquí dice que con voz de trompeta, entonces Él está en el Espíritu y es trasladado al cielo. Él es llevado allá, y desde allá el Señor le empieza a mostrar todo lo que va a suceder. Y usted mira, usted sigue leyendo. Mira, amado hermano, vaya poniéndose al corriente y vaya un pasito adelante de las clases si quiere, para cuando venga ya tenga una idea más amplia del asunto. Del capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 19, versículo 9 de Apocalipsis, la iglesia no aparece en el relato bíblico. Es un trato de Dios con Israel, es un trato de Dios con el mundo entero, pero la iglesia no aparece. Hasta que en el 19:10 dice la palabra que los cielos se vuelven a abrir y aparece uno vestido de blanco que tiene el nombre Fiel y Verdadero, y dice que él viene en un caballo blanco, y los ejércitos celestiales en caballos blancos y vestidos de lino fino, dice que le seguían. Ahí viene el Señor con su amada, ahí viene el Señor con su iglesia.
Entonces este versículo a mí me dice que yo voy a ser librado de la hora de la tribulación, que voy a ser librado. Pablo lo habla en 1 Corintios 15, no lo vamos a leer, pero la iglesia va a ser sacada, la iglesia va a ser quitada. Mire, amado hermano, hay tipología del rapto en la iglesia. Hay versículos alusivos al rapto en el Antiguo Testamento. Mira Isaías 26:20 lo que dice: anda, pueblo mío, iglesia amada, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, por 7 añitos, entre tanto que pasa la indignación. Mire, amado hermano, y también ahí en el 57:1 Isaías habla que el justo es quitado de delante de la aflicción. Usted dirá tal vez, hermano, usted está usando versículos aislados, pero no, hermano, son tipos del justo, son tipos de la iglesia. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Hay hermanos que enseñan que la iglesia va a pasar por la tribulación. ¿Sabe que hay 4 enfoques acerca de este punto de la Biblia hasta el capítulo 19, verso 10? En donde algunos, a los cuales se les llama amilenalistas, ellos enseñan que no hay milenio como tal, un periodo de 1000 años, sino que es un periodo donde Cristo ya está sentado en el trono de David gobernando, y que la iglesia es la que está llevando a cabo el reino de Cristo en la tierra. Que en el capítulo 19, verso 10, ya solamente es el desenlace, que Cristo vuelve y hay una resurrección general, justos e impíos. Pero eso no tiene soporte bíblico, porque la Biblia dice, por medio de Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Daniel 12:2 dice que en aquel día muchos de los que duermen en el polvo se levantarán, unos para vida eterna y otros hace separación, para vergüenza y confusión perpetua. Entonces vemos que esos versículos nos hablan que el justo es quitado delante de la aflicción. Y estas personas que amilenalistas dicen que no hay milenio y que no hablan de un arrebatamiento. La iglesia es la que va a estar todo ese tiempo en la tierra. Y también hay otros que se llaman los postmilenalistas, que ellos dicen que la iglesia va a llevar a cabo una evangelización en esos 1000 años y la tierra se va a convertir. O sea que, en otras palabras, la tierra se va a regenerar y la gente se va a volver más buena. Y se van a preparar para cuando Cristo regrese, en el capítulo 19, verso 10. Pero tampoco eso tiene fundamento, porque la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros vamos a ser arrebatados. Amada iglesia, son 4 puntos de vista. Uno con 2 vertientes, que es donde estamos nosotros, y es los premilenaristas. Y en este marco del premilenio hay quienes enseñan que la iglesia pasa por la tribulación. Estos son los del premilenarismo histórico, y han habido grandes teólogos y predicadores famosos que han enseñado este enfoque. Pero está el premilenarismo dispensacionalista, que es el que enseña que la iglesia se va por 7 años y después de esos 7 años Cristo regresa con su iglesia a establecer un reino de 1000 años literal en la tierra. Amado hermano, hay tipos del rapto en la iglesia, o de rapto de la iglesia en la Biblia. Si nosotros analizamos la vida de José en Egipto, mire, José es tipo de Cristo. Es la única persona después de Cristo que no se le registra, que no tiene un récord de pecado en la Biblia. Este muchacho era el yerno que todas las madres quieren tener. Ese tipo era guapo, era calidad, era buen mozo. No se le registra pecado.
Él es vendido como nuestro Señor fue vendido por sus hermanos por 30 piezas de plata. Él va a Egipto, él sufre allá, pero después de todo, él viene a ser Señor de Egipto. Y en el capítulo 41, verso 45 en adelante, ahí vemos, tal vez no lo vamos a leer, vamos a ir más rápido, pero José dice que era como de 30 años cuando salió a gobernar la tierra de Egipto. Cristo tenía como 30 años cuando inició su ministerio público. Pero lo lindo acá es que José, antes, se recuerda que el faraón tuvo esos sueños donde miraba 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Esas 7 vacas flacas son tipo de los 7 años de la tribulación. Y antes de entrar en ese periodo de 7 años de escasez, José se casa y tiene hijos. Y antes de que esa tribulación comience, la novia se casa con el cordero. Ay, hermano, yo no sé si yo lo estoy diciendo mal o qué, pero usted no sé. I don't know. Ahí hay una tipología perfecta de la iglesia casándose con Cristo. Antes de entrar en los 7 años de escasez, José se casa y tiene hijos. Así la iglesia se casa con Cristo antes de los 7 años de la tribulación. 5 minutitos, por favor, que esto está bueno. Enoc, dice la palabra que Enoc fue traspuesto. Él caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Eso está en Génesis 5:24. Enoc es tipo de la iglesia. A él se lo llevó el Señor. Y después de que él sube, viene el diluvio. O sea que antes del juicio, antes del castigo, Dios quita a su iglesia. Enoc es tipo de la iglesia. También vemos que Elías fue llevado en un torbellino arriba. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Él es llevado en un torbellino. Y luego, si usted avanza al versículo 24 del mismo capítulo 2, ahí se da algo simbólico también. Eliseo viene, trae el manto de Elías, ya viene con el llamado sobre sus hombros. Y él dice, ahí en ese versículo 24, si me lo puedes poner, del mismo capítulo 2, verso 24, dice que unos jóvenes le gritaban: sube, calvo, sube. Y lo ofendían, se burlaban de él. Y dice que él, mirando hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y dirá usted, esos 2 osos tipifican las 2 bestias que aparecen en Apocalipsis. Y esos 42 jóvenes, ese 42 son 42 meses, que son 3 años y medio, en los cuales la bestia va a tener un pacto con Israel. Bien tipificado, hermano. Pero Elías se fue antes. Cuando la bestia, cuando el falso profeta aparezcan, usted y yo vamos a estar seguros allá arriba. Allá bien guardaditos, hermano, gozando en la boda del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? El Señor le dice a la iglesia: he aquí, yo vengo pronto. Agárrate bien de lo que tienes. Abraza eso que te he dado. Reténlo. Hermanos, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos que el Señor nos ha dado? Agarrémoslo bien, para que nadie tome nuestra corona. Si nosotros permanecemos fieles al Señor, y otra vez tengo que decir aquello de que no es que ya absolutamente no vamos a tener ningún error, que ya vamos a ser perfectos en ese sentido, no, hermano, sino que deseamos agradar a Cristo cada día y deseamos ser más semejantes a Él. Entonces Él dice, para que ustedes suban acá, para que ustedes sean guardados de esa prueba, sean fieles. Sean fieles. ¿Cuántos se comprometen aquí a serle fieles al Señor?
Gloria a mi Cristo. Yo vengo pronto, dice el Señor. Retengan lo que tienen. Reténganlo. Esaú y Jacob nacieron siendo gemelos, pero Jacob anhelaba ser el primero y Esaú no, él lo tomaba como algo trivial el ser el primogénito. Y un día llegó hambriento, sudando, llegó del campo, no tenía casa, no traía casa, mejor dicho, no había casado pues. Y Jacob había hecho un guiso rojo, un guiso colorado. Y aquel hambriento vendió su primogenitura por un plato de lentejas, hermano, por un plato de comida. Qué triste es ver que hay hombres de Dios que han sido usados por Dios y en un momento venden eso, traicionan a su Señor por un momento de placer, por unos cuantos dólares. Cambian lo que Cristo les dio, lo que depositó en ellos, por dinero, por fama, por placer. El Señor nos dice en esta noche: retengan lo que tienen. Retengan lo que tienen. Si el Señor nos dice que retengamos lo que tenemos, es porque lo podemos perder. Y si dice Pablo, yo de esta manera lucho, no como quien golpea al viento. Oiga, amado hermano, de esta manera corro, no a la aventura, decía él. Porque él tenía miedo, dice, no sea que habiendo yo sido heraldo a otros, a muchos, yo venga a ser descalificado. Retengamos lo que tenemos. Y el Señor da la promesa a aquellos que se arrepienten, que son fieles, que no borrará su nombre del libro de la vida. Retengamos lo que tenemos, hermano. Son las 9 de la noche con 8 minutos. Vamos a ponernos de pie. Y esto no vamos a dejar los últimos 2 versículos para la otra semana. Pero iglesia fiel, tienes oportunidad de servicio. Hay puerta abierta, hay protección de Dios. Hay promesa de protección, hay promesa de que Él nos va a librar. Y Él nos llama a que guardemos lo que tenemos. Iglesia amada, incline su rostro un momento y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te glorificamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo, Dios mío. Gracias por este pueblo que hoy vino a escuchar tu palabra, a estudiar, a aprender. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que salimos edificados. No salimos igual de este lugar, Señor. Te bendecimos y te damos gloria, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, por la comunión en este lugar. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén.